Dicen que el silencio no habla, pero mienten. El silencio grita, hiere y a veces destruye más que cualquier palabra. Hubo una mujer, una simple empleada, dirían muchos, que lo usó como su arma más poderosa. A primera vista, parecía invisible, una sombra entre los lujos ajenos, una vida destinada a servir. Pero la verdad salió a la luz y el mundo descubrió que su humildad escondía poder, porque detrás de ese delantal no había sumisión, sino una mente paciente, calculadora, que esperó el momento exacto para derrumbar un imperio. Esta no es la típica historia de amor ni de venganza. Es una historia sobre lo que sucede cuando bajan la guardia y el alma más callada decide hablar. Lo que escondían no era solo un secreto de familia, era una red de poder, mentira y traición que alcanzaba a quienes creían intocable. Ella lo supo todo, lo escuchó todo, y lo que hizo con su silencio cambió el destino de todos los que la despreciaron. Ella cambió su destino, sí, pero también el de un país entero. Te advierto algo, no volverás a mirar a una empleada doméstica de la misma forma después de escuchar esta historia, porque no era una simple empleada, era justicia disfrazada de servidumbre, era fuego escondido en humildad, y cuando todo se reveló, comprendieron demasiado tarde que habían creado su propia ruina. Esta es la historia de cómo una mujer, después de años de humillación, usó el dolor para construir poder, de cómo su venganza fue perfecta y de cómo el mundo, por primera vez, aprendió que hasta el silencio puede gritar la verdad con una fuerza imposible de detener. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia, es una advertencia. Durante años, su vida se confundió con el sonido del reloj de la cocina y el eco de los pasos ajenos sobre el mármol brillante. Nadie miraba más allá de su delantal. Nadie sospechaba que detrás de esos ojos tranquilos habitaba un fuego antiguo, paciente y exacto. Ella había aprendido a callar, a limpiar no solo las manchas del suelo, sino también las huellas de su dolor. Lo que hizo con su silencio fue tan meticuloso como los movimientos con que planchaba las camisas del señor de la casa. A veces, mientras doblaba las sábanas, recordaba el día que todo cambió, aquella noche en que escuchó tras la puerta lo que escondían, ese susurro que la dejó sin aliento y que convirtió su corazón en piedra. Desde entonces, supo que la venganza no era rabia, sino cálculo. Nadie lo notó, pero su humildad escondía poder. Esperó, observó y sonrió, como solo sonríen quienes saben que el tiempo está de su lado. El silencio se convirtió en su mayor aliado. Las demás empleadas hablaban, reían, se quejaban, pero ella no. Era invisible y, precisamente por eso, libre. La empleada tenía razón. El poder no siempre está en quien grita, sino en quien calla y observa. Aprendió a escuchar cada conversación, cada mentira tejida en aquel hogar que fingía ser perfecto. Un secreto bien guardado mantenía unida a esa familia, pero toda verdad escondida tiene un precio, y ella lo sabía mejor que nadie. En las madrugadas, mientras lustraba los candelabros de plata, se prometía que algún día la verdad saldría a la luz. Nadie imaginaba que la mujer que servía el desayuno con manos temblorosas era la misma que planeaba, con precisión casi divina, el momento exacto en que todo se reveló. Era cuestión de tiempo, y el tiempo, como siempre, estaba a su favor. A veces se preguntaba si el destino era una línea escrita o un camino que una misma podía torcer. Miraba su reflejo en los espejos dorados y apenas reconocía a la muchacha que llegó con miedo y esperanza. Ella cambió su destino sin ruido, sin alarde, con la paciencia de quien afila una daga bajo el manto de la rutina. La familia confiaba tanto en ella que le entregaban sus secretos sin darse cuenta. Le contaban todo, los negocios, las deudas, los engaños, y mientras tanto, ella anotaba mentalmente cada palabra,
cada gesto, cada traición. No era una simple empleada, era la sombra que veía lo que los demás no querían mirar, y cuando bajaron la guardia, cuando creyeron que el pasado estaba enterrado, ella empezó a mover las piezas una a una, con la precisión de un relojero que conoce el valor del último tic antes del estallido. El día de la venganza no llegó con gritos ni con escándalos, llegó con elegancia, como llega el invierno, sin avisar pero imposible de detener. La sorpresa de su vida fue para ellos, no para ella. De pronto, documentos aparecieron donde no debían, verdades se filtraron en los lugares más inesperados, las miradas se llenaron de miedo, de sospecha, de traición. Nadie entendía cómo todo se reveló de manera tan perfecta, tan limpia, tan irrefutable, y mientras la casa se sumía en el caos, ella siguió sirviendo el té con la misma calma de siempre. No necesitó levantar la voz ni ensuciarse las manos. Bastó una sonrisa y una mirada para que todos comprendieran que su venganza fue perfecta. Jamás imaginaron esto, que la mujer más humilde de la casa fuera la mente detrás del derrumbe. Y así, entre el perfume del café y el sonido lejano de una sirena, ella se permitió por fin respirar. No hubo lágrimas ni risas, solo una profunda sensación de justicia. Lo que escondían había sido expuesto y con ello ella también se liberó. Nadie volvió a pronunciar su nombre, pero todos recordaron su rostro. Sabían, aunque nunca lo admitirían, que ella había ganado. El silencio, ese viejo compañero, le susurró que era hora de marcharse, y lo hizo. Desapareció como había vivido, sin ruido, sin dejar rastros, pero dejando una historia imposible de olvidar, porque en el fondo todos comprendieron que aquella mujer que servía el desayuno no solo había cambiado su destino, sino el de todos los que alguna vez la subestimaron. Habían pasado 3 años desde aquella noche en que todo se reveló. El escándalo se desvaneció con el tiempo, como lo hace el humo después del incendio, pero el eco de la verdad que salió a la luz seguía resonando entre las paredes del sitio. Ella vivía ahora en un pequeño pueblo, bajo otro nombre, con un nuevo rostro que el tiempo había suavizado. Nadie sospechaba nada de aquella mujer de mirada tranquila que vendía flores en la plaza. Parecía una vida simple, casi poética, pero dentro de su alma se alzaba la sombra de un secreto bien guardado. A veces, cuando el viento traía murmullos lejanos, sentía que algo se acercaba. No sabía si era culpa, destino o justicia. Lo cierto era que su humildad seguía escondiendo poder, aunque ahora lo usaba para vivir en paz. Pero el pasado, como un animal herido, siempre encuentra el rastro de quien lo marcó con fuego. Una mañana, mientras arreglaba los lirios en su pequeño puesto, un hombre detuvo su mirada en ella. No era un cliente cualquiera. Sus ojos tenían ese brillo que delata la memoria. Ella fingió no reconocerlo, pero su corazón latía con la fuerza de los días antiguos. Él se acercó despacio, con la cautela de quien camina sobre terreno minado. «Usted trabajó en la casa de los Fernández, ¿verdad?», preguntó, casi en un susurro. En ese instante, el día que todo cambió pareció repetirse, pero con un matiz distinto. No era miedo lo que sentía, era una mezcla de desafío y cansancio. Lo que hizo con su silencio había sido suficiente para destruir un imperio, pero tal vez no para sepultar la historia. Él insistió, y ella, con la serenidad de quien ya no teme, respondió: «Yo solo era una empleada». Pero ambos sabían que no era una simple empleada. Ella fue el alma de aquel secreto, la raíz de la caída, el eco de una venganza que aún respiraba. Desde ese día, los sueños regresaron, no los dulces, sino los que despiertan con un grito ahogado. Veía rostros, oía voces, sentía el perfume de los pasillos donde el miedo se mezclaba con el lujo. Lo que escondían parecía volver a reclamar su espacio. Intentó ignorarlo, concentrarse en su nueva vida, en sus flores, en el sol que aún iluminaba sus mañanas.
pero la tranquilidad es un cristal frágil. Una sola grieta basta para romperla. Y cuando una carta llegó sin remitente, con una sola frase escrita, la verdad salió a la luz, pero no toda, supo que su pasado había despertado. Ella cambió su destino una vez, pero el destino, caprichoso, había decidido volver por lo que consideraba suyo. La pregunta era si debía enfrentarlo de nuevo o dejar que el tiempo lo devorara todo. No pasó mucho antes de que entendiera que la elección no era suya. Una mujer apareció en el mercado, elegante, altiva, con esa mirada de quien carga secretos. Se presentó como Laura Fernández, la hija del hombre cuya vida había destruido. Su presencia era el espejo de los pecados antiguos. Hablaba con calma, pero en cada palabra había filo. Mi familia perdió todo, dijo, pero hay verdades que aún deben contarse. Usted no lo contó todo, ¿verdad? En ese momento todo se reveló de nuevo, no en hechos, sino en emociones, culpa, orgullo, dolor. Ella había pensado que su venganza fue perfecta, pero comprendió que toda perfección deja una grieta invisible. Laura no buscaba venganza, buscaba comprensión, y esa era una batalla más difícil de ganar. Aquella noche, al volver a su casa, encendió una vela y se miró en el espejo. El reflejo mostraba a una mujer distinta, más vieja, más sabia, pero también más cansada. Jamás imaginaron esto, pensó, que la supuesta villana sintiera pena por los herederos de sus víctimas. Pero así era la vida. El dolor, cuando se prolonga demasiado, cambia de forma. Se preguntó si valía la pena seguir huyendo. Tal vez había llegado el momento de enfrentarlo todo, sin miedo, sin máscara, porque la empleada tenía razón desde el principio. La verdad no destruye, libera. Y si aún quedaba algo por decir, lo haría con la misma firmeza con la que un día destruyó aquel mundo de mentiras. A fin de cuentas, la historia no había terminado. A veces, los finales solo son pausas antes de que la vida decida escribir la última página. Regresar fue como abrir una herida que creía cicatrizada. La ciudad la recibió con ese silencio espeso que solo los lugares cargados de memoria pueden ofrecer. Las calles, el aire, los muros, todo parecía observarla, recordarle lo que había hecho. Caminó despacio, reconociendo los rincones donde una vez se sintió invisible. La mansión de los Fernández seguía allí, más vieja, más gris, con los portones cerrados y el jardín devorado por la maleza. El día que todo cambió, resonó en su mente como un eco antiguo. Nadie la esperaba, pero ella no había vuelto por nostalgia, había vuelto por respuesta. Lo que escondían parecía extender sus raíces más allá de lo que imaginó. En su corazón, una certeza comenzó a germinar. La verdad salió a la luz, sí, pero solo en parte. Había otra historia, una más oscura, que se había ocultado incluso de ella. Su humildad seguía escondiendo poder, pero también miedo, y por primera vez en años temió descubrir que su venganza había sido solo el principio. La primera noche la pasó en una pensión cerca del puerto. El sonido del mar la arrullaba, pero su mente no encontraba descanso. Recordaba los rostros de quienes habían caído con su venganza y, sobre todo, los ojos del señor Fernández. Había algo en su mirada aquella última vez, algo que nunca entendió del todo. ¿Era culpa o compasión? Mientras observaba la luna reflejarse en el agua, una idea la golpeó con la fuerza del destino. ¿Y si todo lo que ella creyó saber era solo una parte de la verdad? La empleada tenía razón al pensar que el silencio revela más que las palabras, pero a veces el silencio también miente. Buscó entre los recuerdos una pista, un detalle, algo que le diera sentido a las piezas que aún no encajaban, y entonces lo comprendió. Debía entrar de nuevo en aquella casa. Ella cambió su destino una vez, pero ahora debía cambiar la historia misma. Al día siguiente, se acercó a la mansión. Las rejas estaban oxidadas. El aire olía a abandono. Nadie vivía allí desde el escándalo, pero la casa no estaba muerta.
Respiraba con la lentitud de un fantasma que no se resigna a desaparecer. Empujó la puerta y el chirrido sonó como un lamento. Dentro, el polvo cubría los muebles como una sábana de olvido. En el escritorio del despacho encontró una caja sellada con cera vieja. Su nombre estaba grabado en la tapa, como una broma cruel del destino. La abrió con manos temblorosas y halló cartas, documentos, fotografías. Cada papel contaba una historia distinta, pero había una carta que la hizo perder el aliento. Estaba escrita por el señor Fernández. En ella confesaba que lo que escondían no era solo corrupción ni engaño familiar, sino algo más, la verdad sobre su origen. Aquella mujer a quien ella creía su madre no lo era. Él la había salvado de un destino oscuro y la había criado entre las sombras para protegerla. Jamás imaginaron esto. Su enemiga, su víctima, había sido también su salvador. La revelación la derrumbó. Cayó de rodillas sobre el suelo, sintiendo cómo el peso de los años se deshacía en lágrimas. Todo se reveló, pero no como imaginaba. La venganza que creyó justa se transformó en tragedia. Había castigado al único hombre que, en secreto, la había amado como a una hija. La carta hablaba de una red de poder, de un crimen que involucraba a personas mucho más influyentes que los Fernández. Un secreto bien guardado había sido el motivo de toda la mentira, y ella, sin saberlo, había sido el instrumento de una verdad que necesitaba salir a la luz. La justicia que buscó con tanto fervor había sido manipulada por manos invisibles. Lo que hizo con su silencio ya no parecía heroico, sino parte de un juego más grande. Se levantó, con los ojos llenos de determinación. Si había más detrás de todo, lo descubriría, y esta vez no lo haría por venganza, sino por redención. Esa noche, mientras el viento sacudía las cortinas rotas, comprendió que el poder que un día usó para destruir podía ahora servir para sanar. Su venganza fue perfecta, sí, pero incompleta. No había justicia sin verdad completa. Guardó las cartas y salió de la casa, con el alma encendida por una nueva misión. No huiría más. La sorpresa de su vida no había sido descubrir la mentira, sino entender que la vida la había preparado para desenterrar lo que aún seguía oculto. El pasado había cambiado de rostro, y esta vez ella no sería la sombra, sino la luz, porque había aprendido que el verdadero poder no está en hacer pagar, sino en revelar lo que nadie se atreve a mirar. Y con esa certeza, caminó hacia la oscuridad, sabiendo que el amanecer la esperaba, aunque aún no pudiera verlo. El amanecer llegó con una claridad cruel. Había pasado la noche revisando cada documento, cada palabra escrita por aquel hombre a quien había jurado destruir. Entre los papeles, descubrió nombres, fechas, transacciones y fotografías que conectaban a figuras políticas, empresarios y jueces. La magnitud del engaño la sobrecogió. La verdad salió a la luz, pensó, pero no ante el mundo, sino ante ella misma. Comprendió que si esas pruebas veían el día, no solo se derrumbaría una familia, sino todo un sistema de corrupción que se extendía como una raíz venenosa por el país. Sin embargo, algo dentro de ella ardía. Ya no se trataba de su pasado, sino de todos los que habían sido silenciados. Ella cambió su destino una vez. Ahora estaba dispuesta a cambiar el destino de muchos más, pero sabía lo que implicaba. Enfrentarse a los poderosos es despertar monstruos que nunca duermen. Lo que escondían era demasiado valioso para quienes vivían de la mentira, y ella estaba a punto de exponerlo todo. Decidió buscar a Laura Fernández. La joven tenía derecho a conocer la verdad completa y quizás, con su ayuda, podrían hacerlo público. Se citaron en una cafetería discreta, lejos del bullicio de la ciudad. Laura llegó con paso firme, sin rastros del odio que antes la acompañaba. Escuchó en silencio mientras la mujer relataba todo lo descubierto. Las manos de Laura temblaban, pero no por miedo, sino por la gravedad de lo que oía. La empleada tenía razón, susurró.
nada fue lo que parecía. Por primera vez, ambas comprendieron que habían sido piezas del mismo tablero. Decidieron actuar juntas, y esa alianza improbable fue el inicio de una revolución silenciosa. Pero la paz duró poco. Al salir del café, notaron un coche estacionado frente al lugar. Dentro, 2 hombres las observaban con una calma inquietante. Cuando bajaron la guardia, el peligro ya las había rodeado. Esa misma noche, alguien irrumpió en la habitación donde ella se hospedaba. No se llevaron dinero ni objetos, solo los documentos. Ella lo entendió de inmediato. El poder había olfateado su movimiento. Lo que hizo con su silencio durante años había protegido su vida, pero ahora ese silencio debía romperse. Escapó por la ventana trasera, llevando solo una copia de las pruebas escondida en su abrigo. La lluvia caía con furia, como si el cielo mismo intentara borrar sus huellas. Mientras corría por las calles oscuras, sintió que el pasado volvía a perseguirla con garras de acero, pero esta vez no huía por miedo, sino por estrategia. Un secreto bien guardado la había convertido en enemiga del poder, y sabía que su vida pendía de un hilo. Sin embargo, también sabía algo más. Cuando el miedo deja de controlar el alma se vuelve indestructible. Días después, Laura desapareció. Nadie supo cómo ni cuándo. Los periódicos no mencionaron nada, pero en los círculos de poder se rumoraba que la hija de un hombre influyente había cometido un error imperdonable. Ella comprendió entonces que el juego había cambiado. Su humildad escondía poder, sí, pero también una vulnerabilidad humana que los poderosos sabían explotar. Aún así, no se detuvo. Publicó parte de las pruebas en una red anónima, sabiendo que eso sería solo el comienzo. El caos comenzó a extenderse y todo se reveló de nuevo, esta vez no en susurros, sino en titulares, escándalos, renuncias, amenazas, y en medio del torbellino, su nombre empezó a circular entre las sombras. Jamás imaginaron esto, que la mujer que una vez sirvió el desayuno ahora pusiera en jaque a los hombres más influyentes del país. Era la venganza del silencio, transformada en justicia, pero el precio de la verdad es alto. Una noche, mientras se escondía en una vieja biblioteca abandonada, escuchó pasos en el pasillo, tomó una vela, respiró hondo y se preparó para lo peor. No era un enemigo, era un periodista que había seguido sus pasos y quería ayudarla. Le ofreció protección a cambio de la historia completa. Ella dudó. Había vivido lo suficiente para saber que cada alianza tiene un costo, pero también entendió que ya no podía luchar sola. Su venganza fue perfecta, sí, pero ahora la perfección no importaba. Lo que importaba era el legado. Si debía caer, caería dejando la verdad intacta, y así, con la voz temblorosa pero firme, comenzó a narrarlo todo: los secretos, las traiciones, las muertes. La sorpresa de su vida no fue que la escucharan, sino que el mundo, por primera vez, creyó en ella, porque no era una simple empleada, era la mujer que convirtió el dolor en arma, el silencio en revolución y la venganza en verdad. Las noticias se expandieron como fuego en un campo seco. Lo que empezó con un puñado de documentos se convirtió en un terremoto nacional. Ministros dimitieron, empresarios huyeron del país, jueces fueron detenidos. Todo se reveló con una claridad devastadora. Ella observaba desde la sombra, sin orgullo ni temor, solo con una serena melancolía. No buscaba gloria, nunca la quiso. Su deseo era que la verdad saliera a la luz y por fin había sucedido. Pero el precio fue alto. Los mismos medios que un día la ignoraron, ahora la convertían en leyenda. La llamaban la empleada del silencio, la mujer que desnudó la corrupción del poder. Y aunque muchos querían ensalzarla, ella sabía que detrás de cada aplauso había miedo. Lo que hizo con su silencio fue más poderoso que cualquier arma, pero dentro de ella, la victoria sabía amarga. Había perdido a Laura,
había perdido su anonimato y, lo más importante, había perdido la inocencia de creer que la justicia siempre limpia el alma. Los días se convirtieron en huidas. Recibía amenazas veladas, seguimientos, llamadas sin voz al otro lado, pero no se quebró. Había enfrentado cosas peores: la indiferencia, el desprecio, el olvido. Ella cambió su destino tantas veces que ya no temía reinventarse. Se escondió en un convento del norte, donde nadie preguntaba nada. Pasaba las horas cuidando el jardín, regando las flores, mirando el horizonte. En ese silencio encontró una paz nueva, distinta, no la del olvido, sino la de quien comprende Las monjas, que todo sin tiene saber su quién era momento. Realmente, la admiraban por su serenidad. Tiene algo en la mirada, decían, como quien carga un secreto demasiado grande y aún así sonríe. Su humildad seguía escondiendo poder, y esa vez ese poder era la paz interior, porque entendió que la verdadera venganza no era destruir, sino sobrevivir con dignidad después del caos. Pasaron los años. La historia fue contada en libros, en documentales, en susurros. Algunos decían que había muerto, otros que vivía en otro país bajo otro nombre, pero en los rincones de la justicia su legado persistía. Cada denuncia, cada verdad revelada, llevaba una chispa del fuego que ella había encendido. Un secreto bien guardado ya no podía existir en su mundo, porque su ejemplo había enseñado que el silencio puede ser un arma, pero también una condena. La empleada tenía razón. No hay poder más grande que el de la verdad. Y aunque los poderosos intentaron borrar su nombre, no pudieron borrar su historia. Cuando bajaron la guardia, ella ganó la batalla más importante, la del tiempo, porque la memoria de los justos no se desvanece, se multiplica, y así, sin buscarlo, se convirtió en símbolo. Una tarde, muchos años después, una joven periodista llegó al convento buscando respuesta. Había leído todo sobre la empleada del silencio y quería saber si la leyenda era cierta. Encontró a una anciana de manos arrugadas, regando los rosales. ¿Usted la conoció?, preguntó con curiosidad. La mujer sonrió, con una calma que solo tienen quienes ya no temen al pasado. La conocí, respondió, y aprendí de ella que la verdad siempre encuentra el camino, aunque todos intenten enterrarla. La joven no entendió que estaba frente a la protagonista misma, porque no era una simple empleada. Era la historia viva de un país que despertó gracias a su coraje. Y mientras el sol se ocultaba tras los muros del convento, la anciana levantó la vista al cielo y susurró: «Lo que escondían ya no existe». Su venganza fue perfecta. Esa noche, el viento sopló distinto, como si llevara su historia en el aire. En algún lugar, alguien encendió una vela en su nombre, sin saber que ella aún respiraba, tranquila, lejos del ruido del mundo. La sorpresa de su vida fue descubrir que el perdón también puede ser una forma de venganza, porque al final jamás imaginaron esto, que aquella mujer, humillada y olvidada, se convertiría en la raíz de un cambio que ningún poder pudo detener. Murió muchos años después, en paz, rodeada de silencio, el mismo silencio que una vez usó como espada, pero su voz no se apagó. Vivió en cada mujer que se atrevió a hablar, en cada verdad que salió a la luz, en cada alma que comprendió que su humildad escondía poder. Porque ella, sin quererlo, había escrito con su vida una lección eterna. La verdad puede tardar, pero nunca muere. Ahora que conoces su historia, dime algo. ¿Cuántas veces has callado por miedo? ¿Cuántas verdades has guardado pensando que nadie te escucharía? Ella también pensó que su voz no valía nada, que su destino estaba escrito entre trapos y mandatos. Pero ella cambió su destino el día que entendió que el silencio, si se usa con sabiduría, puede mover montaña. La verdad salió a la luz no porque el mundo la buscara, sino porque ella tuvo el valor de mostrarla, aun cuando todo estaba en su contra. Lo que hizo con su silencio fue escribir justicia con manos que antes solo limpiaban el polvo del poder. Piénsalo,
¿Cuántas empleadas conoces que esconden dentro de sí una historia parecida? Mujeres invisibles, pero indispensables. No era una simple empleada, y tú tampoco lo eres. Cada persona que ha sido subestimada guarda un fuego que el mundo teme. Lo que escondían de ti, tu valor, tu voz, tu inteligencia, puede ser la llave que cambie todo, pero ese cambio no llega solo. Requiere coraje, paciencia y una decisión. No volver a callar cuando tu alma pide gritar. Tal vez tú también vivas tu propio día en que todo cambió. Puede que no sea hoy, puede que aún no lo sientas, pero llegará. Y cuando llegue, recuerda su historia. Recuerda que su venganza fue perfecta no porque destruyó, sino porque se liberó. Que su humildad escondía poder y que tú también llevas ese poder dentro. Nadie imaginó que una mujer sencilla pudiera derrumbar gigantes, y sin embargo, lo hizo. Tú también puedes. Así que dime, ¿vas a seguir callando o vas a permitir que todo se revele? ¿Vas a dejar que otros escriban tu historia o vas a tomar la pluma y escribirla tú misma? El mundo necesita más voces como la tuya, firmes, reales, humanas. No permitas que el miedo te robe tu destino, porque al final el silencio no te protege, te encierra, y tú naciste para ser libre. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar o sentir algo distinto, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí vas a aprender a usar tu voz, tu historia y tu verdad como tu mayor fuerza, porque, como ella, tú también puedes convertir tu silencio en poder. Y créeme, jamás imaginarán esto.